Pues bienvenidos a una nueva inmersión a fondo. Hoy arrancamos con un material que tiene una utilidad inmensa. Ujú. Dentro del contexto de nuestro curso básico de finanzas e inversión en bolsa, donde se puede encontrar valiosísima información para iniciarse en este mundo de la inversión y caminar hacia la libertad financiera, la misión de hoy es continuar con un resumen exhaustivo del módulo 3. Exacto. Es un módulo clave. Toda la información más que relevante para realizar este podcast la podemos extraer de las fuentes que proporcionamos. Están numerados de la 16 a la 25 y ese es el orden en el que hay que tratar la información, ya que es bueno seguir ese orden lógico para entender mejor todos los conceptos. Claro. Es como construir un edificio. Si no tienes los cimientos claros, el tejado se te cae encima. Totalmente, pero a ver, antes de meternos en harina hay que dejar una regla fundamental clarísima. Recordamos que este podcast no es una recomendación y sugerencia de compra o venta de ninguna acción. Eso es muy importante. Es un podcast en el que pretendemos enseñar de una manera simple cómo realizar análisis fundamentales de acciones cotizadas. Vale, vamos a desglosar esto, porque la teoría financiera a veces suele presentarse de forma muy árida. Sí, la verdad es que asusta un poco al principio, pero la idea de hoy es evitar esa sobrecarga de información y enfocarnos en el porqué detrás de cada concepto. El valor no está en memorizar qué es un bono, sino en comprender las fuerzas que mueven esos activos. Pues empecemos por los cimientos, las fuentes 16 y 17. Hablamos de pasar de prestar a poseer. Primero la renta fija, que es básicamente el acto de convertirse en el banco, ¿no? Ujú. Le prestas capital a un emisor, ya sea el Estado o una empresa privada, y a cambio te dan un cupón, que es como el alquiler de tu dinero hasta la fecha de vencimiento. Justo. Y aquí hay un mito tremendo sobre la seguridad total de la renta fija. Lo fascinante aquí es que esa seguridad absoluta es una ilusión óptica. Ya. El famoso riesgo de tipo de interés. Eso es. Hay una relación matemática inversa que es implacable. Si los tipos de interés nuevos suben, el precio de los bonos antiguos baja. O sea, si tienes un bono que te paga un 2% y de repente los nuevos pagan un 4%, tu bono antiguo pierde valor si lo quieres vender. Claro, nadie lo va a querer al mismo precio. Y a eso le sumamos el riesgo de crédito. Exacto. Agencias como S&P o Moody's evalúan esto. A mayor riesgo de que la empresa no te pague, mayor interés te tienen que ofrecer para convencerte. Pero bueno, a pesar de esto, la renta fija sigue siendo el ancla emocional de una cartera. Pero si queremos crecimiento real, tenemos que quitarnos el traje de prestamista y ponernos el de propietario. Y ahí entra la renta variable. Eso es. Pasamos a la fuente 17. Compras trocitos de negocios reales, como Atel o Inditex. Y aquí ganas por plusvalías, comprando barato y vendiendo caro, y por los dividendos. Y aquí hay que hacer una distinción crucial entre volatilidad y riesgo real. La volatilidad es el peaje diario. Ver que la acción sube o baja un 2% en un día. El ruido del mercado, exacto. Pero el riesgo real es la quiebra, que la empresa desaparezca. Si metes el factor tiempo, la magia del interés compuesto hace su trabajo. De hecho, la estadística dice que la renta variable ha superado a la fija en el 99% de los periodos de 20 años. Y para la gente que no quiere analizar empresa por empresa, siempre están los índices bursátiles, como el S&P 500 o el IBEX 35. Yo los veo como un termómetro de la economía que te permite comprar cestas enteras. Es una forma fantástica de diversificar desde el minuto 1. Totalmente. Y pasando a las fuentes 18 y 19, entramos en el valor y la recompensa. Aquí es donde se pone realmente interesante. A ver, cuéntame. Pues que hay un error de novato clarísimo con la capitalización de mercado. La gente ve una acción a 2 euros y piensa que está barata, y una de 1.000 euros y piensa que está carísima. Es un espejismo total. Es como una pizza. Puedes cortarla en 10 trozos gigantes o en 1.000 trozos minúsculos, pero la pizza es del mismo tamaño. El precio de una acción no dice nada por sí solo. Exacto. Tienes que multiplicar el precio de la acción por el número total de acciones en circulación. Esa es la capitalización de mercado, la etiqueta de precio real de toda la empresa. Y ahí dividimos las ligas. Las famosas caps. Eso es. Las large caps, que son los gigantes estables, las mid caps, que están en fase de crecimiento, y las small caps, que son promesas mucho más volátiles. Y ojo, que las empresas saben de este efecto psicológico y hacen splits, dividiendo sus acciones para que el precio parezca más accesible aunque el valor de la empresa no cambie. Claro, para atraer al inversor minorista. Y hablemos de la recompensa, los dividendos.
A todos nos encanta la idea de la renta pasiva. Desde luego. Pero hay que entender la diferencia entre empresas value, que son maduras y repartan dividendos, y las growth, que suelen ser tecnológicas y retienen el capital para seguir creciendo. Y con los dividendos hay un calendario que hay que entender al dedillo. No es comprar y cobrar al día siguiente. ¿Hay unas fichas clave? Sí, tienes la fecha de declaración, la fecha de registro, la fecha de pago, pero la más importante es la fecha ex dividendo. Porque ese día la acción ajusta su precio, ¿verdad? Exacto. El dividendo no es dinero gratis. En la fecha ex dividendo, el precio de la acción cae exactamente la cantidad del dividendo que se va a repartir. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo medimos la calidad de ese dividendo? Porque un dividendo altísimo puede ser una trampa. Totalmente. Para eso miramos el dividend yield, que es la rentabilidad, y el payout ratio, que es qué porcentaje de los beneficios se están repartiendo. Si reparten más del 100% de lo que ganan, es una trampa mortal. Se están endeudando para pagarte. Una locura. Por eso la élite son los aristócratas del dividendo, con 25 años subiéndolo, y los reyes con más de 50 años de subidas consecutivas. Empresas a prueba de balas, básicamente. Bueno, y ahora que sabemos qué comprar, vamos a ver los vehículos en las fuentes 2021. Empezamos con los fondos de inversión. El vehículo clásico. Claro, es un patrimonio colectivo para aprovechar economías de escala. Compras participaciones basadas en el valor liquidativo, el NAV, y siempre hay una hora de corte al final del día. Todo regulado por la CNMV en España. Si la gestora quiebra, tu dinero está seguro en la depositaria. Pero hay un enemigo silencioso aquí. El TER, el ratio de gastos totales. Las comisiones altas te comen la rentabilidad a largo plazo. Hay que vigilarlo de cerca. Aunque en España tenemos un superpoder fiscal con los fondos tradicionales, que es el régimen de traspasos. Puedes mover el dinero de un fondo a otro sin pasar por Hacienda en ese momento. Es una ventaja brutal para diferir impuestos. Pero si miramos los ETFs, los fondos cotizados, la cosa cambia. Los ETFs son como un buffet libre que cotiza en bolsa como una acción. Tienen liquidez instantánea y han democratizado muchísimo el mercado. Y aquí hay 3 métricas de oro. Un TER bajísimo, idealmente por debajo del 0,50%. Un tracking error mínimo para que replique al índice de forma exacta y un buen volumen de activos para garantizar que haya liquidez cuando quieras vender. Y hay dos tipos principales, los de distribución y los de acumulación. Si conectamos esto con el panorama general, la elección depende de tu objetivo. Los de distribución te pagan las rentas, pero los de acumulación reinvierten los dividendos automáticamente. Para el interés compuesto a largo plazo, la acumulación es magia pura. Y si lo juntas con una estrategia DCA, promediando el coste al invertir la misma cantidad cada mes, te quitas un montón de dolores de cabeza. Mitigas el riesgo de entrar justo cuando el mercado está en máximos. Es lo más sensato. Pasamos a las fuentes 22, 23 y 24. El terreno de juego. La bolsa. El mercado puro y duro. Hay que quitarse de la cabeza esa imagen de Wall Street con gente gritando papeles en mano. Hoy en día son servidores ultrarrápidos. Y tenemos el mercado primario, donde la empresa sale a bolsa en una OPV para captar dinero. Y el mercado secundario, que es donde los inversores intercambian esas acciones entre ellos. Y aquí mandan las emociones. Tienes el bull market, el mercado alcista representado por el toro, con un optimismo tremendo. Y el bear market, el mercado bajista del OSL, donde domina el pesimismo. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Pues si miras el libro de órdenes, ves la guerra en tiempo real. Tienes el precio bid, que es lo máximo que el comprador quiere pagar, y el precio ask, lo mínimo que el vendedor acepta. Y la diferencia es el spread, la horquilla. Cuanto más líquido es un activo, menor es ese spread. Pero lo que de verdad cuenta es el volumen. El volumen es el notario del mercado. Deja huella. Exacto. Una subida sin volumen es frágil. Y aquí ves cómo se mueven las manos fuertes, los institucionales. Ellos acumulan discretamente en los dark pools, mercados opacos, y luego distribuyen, es decir, venden masivamente en la cima, cuando los inversores minoritarios entran eufóricos por el miedo a quedarse fuera, el famoso FOMO. Y para entrar en todo este lío necesitas un puente, el broker. ¿Tu intermediario obligatorio? Antes ibas a la banca tradicional y te freían a comisiones. Hoy hay plataformas low cost muy eficientes, pero tienes que saber operar, distinguir entre una orden a mercado que prima la velocidad. ¿Entras al precio que haya en ese milisegundo? Eso es. Y una orden limitada donde tú fijas el precio máximo que quieres pagar, aunque corres el riesgo de que no se ejecute si no llega a ese precio. Pero cuidado con elegir broker. La seguridad es lo primero. Nada de chiringuitos financieros.
Tienen que estar regulados por la CNMV o la SEC, deben estar cubiertos por el FOGAIN o el CPC por si quiebran, y el dinero tiene que estar en cuentas segregadas. Muy importante también vigilar el coste invisible del cambio de divisa al comprar acciones extranjeras. Y bueno, pasar por el proceso KYC para verificar tu identidad al abrir la cuenta. Son los trámites necesarios para estar protegidos. Finalmente, la Fuente 25 nos invita a ampliar el horizonte, a salir de la bolsa tradicional. Entramos en el mundo de la diversificación. Hablamos de satélites en tu cartera. El sector inmobiliario, ya sea comprando ladrillo o usando las OSIMIs que cotizan en bolsa. Materias primas como el oro para protegerse de la inflación. O incluso criptomonedas. Sí, tratando a Bitcoin como una reserva escasa y a Ethereum como una infraestructura tecnológica. Todo esto nos lleva a la descorrelación. La estrategia Core and Satellite es fantástica. Pones el 70 o 90% de tu capital en el núcleo, en activos aburridos y seguros como fondos indexados, y el resto lo usas como satélites en estos activos alternativos para buscar un crecimiento extra o protección. Pero ojo con los derivados, como futuros y opciones. El apalancamiento es un arma de doble filo que puede arrasar tu cuenta si no estás bien formado. Es fuego real, hay que tener muchísimo respeto. Sin duda. Y para ir cerrando, creo que hay una reflexión muy potente que sacar de todo esto. A lo largo de este análisis hemos desglosado números, fechas y estrategias racionales perfectas, pero la pregunta que queda en el aire es: ¿de qué sirve tener la teoría matemática perfecta si el día que el mercado cae un 20%, la psicología humana y el pánico toman el volante? El mayor riesgo no está en el mercado, está frente al espejo. Una gran verdad para terminar. Y bueno, terminamos el podcast agradeciendo el seguimiento que está teniendo el canal y recordando que la mayoría de los que ven nuestros episodios todavía no están suscritos. Si les gusta, consideren suscribirse, ya que nos ayuda muchísimo a llegar a más personas a las que les interesa este mundo de la inversión y el análisis de empresas. ¿Toda ayuda es bienvenida? También pueden considerar seguirnos en redes sociales. Tenemos este podcast donde hablamos con más profundidad de los temas que tratamos en nuestro canal de YouTube y una página web donde publicamos los análisis de las acciones analizadas de manera más profunda. ¿Mucho material por ahí? Y recordamos que acabamos de abrir nuestra newsletter, donde por suscribirte recibirás informes más detallados, acceso a nuestra plantilla de valoración y acceso a información relevante que yo mismo utilizo a la hora de invertir. Deseamos que pasen un buen día y que no olviden que cada semana subimos material didáctico para aprender conceptos básicos de análisis y finanzas, y los viernes subimos un nuevo análisis fundamental de compañías cotizadas. Un saludo y un fuerte abrazo.